18. La voz. La voz no solo es indicativa del carácter del hombre, sino que es la expresión de su espíritu. La voz no solo es audible, sino también visible para aquellos que pueden verla. La voz deja impresiones en la esfera etérea, impresiones que se pueden llamar audibles. Al mismo tiempo son visibles. Aquellos científicos que han hecho experimentos con el sonido y han tomado impresiones del sonido en ciertas placas, cuyas impresiones aparecen como formas, descubrirán un día que la impresión de la voz es más viva, más profunda y tiene un mayor efecto. El sonido puede ser más fuerte que la voz, pero el sonido no puede ser más vivo que la voz. Sabiendo esto, los hindúes de tiempos antiguos dijeron que el canto es el primer arte, la interpretación musical el segundo arte y la danza el tercer arte, que conforma la música. Los hindúes que han descubierto que mediante estos tres aspectos diferentes de la música se alcanza la espiritualidad mucho más rápidamente que de cualquier otra forma. Han descubierto que el camino más corto para alcanzar las alturas espirituales es a través del canto. Por lo tanto, los mayores profetas de los hindúes fueron cantantes. Narada y Tumbara. Narada inspiró a Valmiki, quien escribió el Ramayana y el Mahabharata, las grandes escrituras hindúes. Existen tres tipos principales de voces: la voz Helal, la voz Gemal y la voz Kemal. La voz Helal indica poder, la voz Gemal indica belleza, la voz Kemal indica sabiduría. Si observas con atención en la vida cotidiana, descubrirás que a veces antes de que una persona termine su frase, ya te has sentido molesto. No es por lo que ha dicho, sino por su voz. Y también notarás, quizás no todos los días en tu vida, pero a veces, que una vez escuchaste a alguien decir algo que siempre ha permanecido contigo, siempre te da una sensación hermosa, siempre es reconfortante, es sanadora, es elevadora e inspiradora. Un médico que va a ver a un paciente puede con su voz asustar al paciente y empeorar su enfermedad si su voz no es armoniosa. Y otro médico, por medio de su voz, puede tratar al paciente de tal forma que antes de que le traigan la medicina ya se sienta mejor. El médico da la medicina, pero la voz con la que llega al paciente es lo que realmente importa. En la historia del mundo, no han marchado los hombres cientos de millas con fuerza y vigor, sin saber qué iban a enfrentar al escuchar la voz de su comandante. Marchen rápido. Parecía que todo miedo, toda ansiedad se desvanecía y toda la energía y el coraje les eran dados mientras marchaban. Y nuevamente, ¿no has oído hablar de comandantes que dijeron fuego y los soldados se dieron vuelta y dispararon? Esa es también la voz. Por lo tanto, la voz es un vino, puede ser el mejor vino y también puede ser el mejor licor. Puede hacer que una persona se enferme o puede elevarla. Existen cinco cualidades diferentes de la voz que están relacionadas con el carácter peculiar de la persona. La cualidad terrenal de la voz es la que da esperanza, la que alienta, la que tienta. La cualidad acuática es embriagante, calmante, sanadora, elevadora. La cualidad de fuego es impresionante, excitante, arrolladora, aterradora. Al mismo tiempo es despertadora, porque muy a menudo se da una advertencia en la voz de la cualidad de fuego.
El uso de las palabras lenguas de fuego en el Antiguo Testamento narra esa voz y palabra que advertían sobre los peligros venideros. Era alarmante para el pueblo despertarse de su sueño, despertarse a una mayor conciencia, a una conciencia más elevada. Luego está la cualidad aérea de la voz, es elevadora, eleva a la persona llevándola lejos, muy lejos del plano de la tierra. Y la cualidad etérea de la voz es inspiradora, sanadora, dadora de paz, armonizadora, convincente, apelante, al mismo tiempo es de lo más embriagante. Cada voz, halal, jamal o kamal, tiene una o más de estas 5 cualidades predominantes en ella, y según eso crea un efecto. La parte más maravillosa del estudio de la voz es que a partir de la voz se puede conocer la evolución particular de una persona, su etapa de evolución. No es necesario ver a la persona, solo su voz te dirá dónde está, cuán lejos ha evolucionado. No cabe duda de que el carácter de la persona es evidente, es manifiesto en su voz. Hay otra cosa maravillosa que se puede encontrar en la ciencia de la voz, que la persona afortunada tiene una voz diferente a la de la persona que no lo es. Si reúnes a 5 personas que realmente han demostrado ser muy afortunadas y escuchas sus voces, descubrirás la gran diferencia que hay entre su voz y la voz común. Cuando comparas la voz de las grandes personas, no importa cuál sea su campo, con la voz de los demás encontrarás que hay una diferencia. Pero lo que se entiende aquí es la voz al hablar. Cuando llegamos al canto es algo muy diferente, porque hoy en día el arte de cantar se ha vuelto tan artificial como puede ser. La idea general es entrenar la voz y hacerla diferente a como es naturalmente. El entrenamiento de la voz no desarrolla lo que es natural en ella, sino que en su mayoría le aporta algo que no es natural. Por lo tanto, cuando una persona canta según el método actual, tiene una voz diferente. No es su voz, no es su carácter. Puede tener un gran éxito, puede ser escuchado por miles de personas, pero al mismo tiempo no está cantando con su voz natural. No puedes ver su etapa de evolución en su voz. Por eso el verdadero carácter de una persona se puede ver en su voz al hablar. Luego hay otra cosa que debe entenderse. Eso es la suavidad y la intensidad de la voz. Que hay momentos en que la voz es más suave y otros en que la voz es más fuerte. Naturalmente eso muestra la condición del espíritu en ese momento particular, porque a veces el espíritu está tierno y con la ternura del espíritu la voz se suaviza. A veces el espíritu está más duro y con la dureza del espíritu la voz se endurece. Para regañar a alguien no necesitas poner una voz dura. La voz se vuelve dura naturalmente. Para simpatizar con una persona, para expresar tu gratitud, tu amor, tu devoción, tu afecto por alguien, no necesitas suavizar tu voz. Tu voz es suave antes de que puedas sentirlo, antes de que puedas pensarlo. Esto muestra que la voz es una expresión del espíritu. Si el espíritu es suave, la voz es suave. Si el espíritu es duro, la voz es dura. Si el espíritu es poderoso, entonces la voz tiene poder. Si el espíritu ha perdido su vigor, entonces la voz pierde su poder. Además, me gustaría contarles algo curioso sobre este tema. A veces una persona se acerca a ti y comienza a hablar de algo. Luego dice, y después dice otra palabra y continúa diciendo,
Puede ser que tenga un resfriado, pero también puede ser que no lo tenga. Sin embargo, en ese momento estaba haciendo esto. ¿Por qué? Porque hay algo que está trayendo de su mente y no sale rápidamente. La misma condición que está ocurriendo en el espíritu se manifiesta en la voz. La misma condición que está ocurriendo en el espíritu se manifiesta en la voz. Quiere decir algo, pero no puede decirlo. La voz no opera porque la mente no está operando. Si en la mente hay algún obstáculo, alguna dificultad, entonces en la voz también hay algo que lo impide. La inspiración elige su propia voz, y cuando un orador tiene que cambiar su voz de acuerdo con la sala donde va a hablar, la inspiración se pierde, porque la inspiración comienza a sentir, no es mi voz y no llega. Entonces el orador tiene que luchar el doble. Una lucha es que debe hablar sin inspiración, y la otra lucha es que debe ser audible para la cantidad de personas presentes. Esto no se puede hacer. Hoy en día, las personas han adoptado un nuevo método de elocución. Una persona que ha aprendido elocución puede gritar tan fuerte como 10 personas gritando al mismo tiempo, y todas pensarán, ¡qué maravilloso! Pero, ¿qué impresión ha causado? Ninguna. Los técnicos de radio han creado una especie de bocina que utilizan en las estaciones de los Estados Unidos. Una persona toma esa bocina y al hablar en ella, su voz se vuelve 20 veces más fuerte. Está bien para los fines comerciales y de negocios, pero cuando se trata de la vida misma, y cuando se trata de la conversación, de hablar con tus amigos, es diferente. Es una ocasión psicológica muy importante cuando hablas con una persona o con muchas personas, porque algo está sucediendo que tiene su eco en el cosmos. Ninguna palabra pronunciada se pierde, permanece y vibra según el espíritu que le haya puesto. Si una persona hace su voz artificial para convencer a la gente, para ser más audible y para impresionar a los demás, solo significa que no está siendo fiel a su espíritu. No puede ser. Es mejor para una persona ser natural en su discurso con individuos y con la multitud, en lugar de volverse diferente. Ahora pasando al tema del canto. Hay ciertas cosas que deben mantenerse en la voz. No importa cuán desarrollada esté la voz, cuán grande sea su volumen, cuán lejos pueda llegar, y deba llegar a través de la práctica. Al mismo tiempo, uno debe sentirse responsable de mantener su voz natural a través de cada etapa de desarrollo, para que la voz natural no se vea afectada. No significa que uno no deba tener una voz de gran alcance, no significa que uno no deba tener una voz de mayor volumen, que no se deba tener una voz vigorosa y flexible. Todo lo que enriquece la voz es necesario y debe desarrollarse con la práctica, pero siempre con la idea de no debo sacrificar la calidad natural de mi voz, porque cada persona, cada alma, debe saber que no hay otra voz como la suya. Y si se pierde esa particularidad de su voz, entonces no queda nada de ella. Además de esto, cada persona es un instrumento en esta orquesta que es el mundo entero, y su voz es la música que proviene de cada instrumento. Cada instrumento es distinto, particular y peculiar, para que ninguna otra voz pueda ocupar el lugar de esa voz particular. Si entonces, con el instrumento que Dios ha hecho y la música que Dios ha destinado a tocarse en el mundo,
uno no permite que esa música se toque y desarrolla una voz que no es propia, naturalmente eso es una gran crueldad para uno mismo y para los demás. Para aquellos que están en el camino espiritual, pensadores, estudiantes y almas meditativas, es de la mayor importancia conocer la condición de su espíritu de vez en cuando consultando su voz. Esa es su barómetro. Desde la mañana hasta la noche uno puede ver el clima creado por uno mismo, si está cálido o frío, o si es primavera o invierno. La voz de uno es ese barómetro que nos muestra lo que viene, porque lo que vendrá es la reacción, el resultado de lo que se ha creado, y la voz lo indica. Aquellos que piensan más profundamente sobre este tema podrán ver cómo paso a paso están progresando en el camino espiritual. Si solo consultan su voz, cada paso en el camino espiritual provoca un pequeño cambio. Con un estudio distintivo de la voz descubrirás que es así. Cuando retrocedes encontrarás el cambio. Había ido mucho más lejos y ahora he retrocedido. La voz te lo dirá. Hay otro punto que es muy maravilloso sobre la voz, que una vez que has trabajado con la voz y la has cultivado, profundizado, ampliado y se ha fortalecido, y luego la dejas, puedes dejarla por meses o años, y la voz puede tomar una forma y una apariencia diferentes, pero al mismo tiempo lo que una vez desarrollaste permanece contigo en algún lugar. Es como un depósito guardado en un banco. No lo sabes, quizá lo has olvidado, pero está allí. El día en que lo toques nuevamente regresará de la misma manera y tomará muy poco para completarlo. Si la voz ha desarrollado una cualidad espiritual y luego se encuentra que ha perdido esa cualidad, no debe desanimarse ni decepcionarse. No se ha perdido. Debes corregirte y querer avanzar nuevamente y sentirte arrepentido por haber retrocedido, pero nunca desanimado, nunca sin esperanzas, porque está allí. Solo necesita un pequeño toque. Es como una pequeña vela que se ha apagado, pero en cuanto enciendes un fósforo, se enciende de nuevo. Es la misma vela. La voz es la luz misma. Si la luz se ha debilitado, no se ha apagado, está allí. Lo mismo ocurre con la voz. Si no brilla, solo significa que no ha sido cultivada. Debes cultivarla de nuevo y comenzará a brillar nuevamente. Pregunta: ¿es aconsejable entrenar la voz si no se tiene mucha de ella? Respuesta: uno podría preguntar, ¿es aconsejable hacer ejercicios físicos cuando se es muy delgado? Si uno es delgado, es aún más necesario hacer ejercicios físicos. De igual manera, si no se tiene voz, es aún más necesario desarrollarla. Pregunta: ¿la voz cambia a través de las diferentes edades? Respuesta: sí. Cada etapa, la infancia, la niñez, la juventud y la edad avanzada cambia el tono de la voz. La edad avanzada es una expresión de lo que una persona ha logrado y por lo tanto la voz también es indicativa de su evolución. No cabe duda de que, así como con cada paso en la edad de una persona, también con cada paso en la evolución espiritual hay una diferencia en la voz. Cada experiencia en la vida es una iniciación. Incluso en la vida mundana es un paso adelante y esa experiencia cambia la voz. Pregunta: ¿las palabras que uno ha pronunciado en el pasado siguen afectando la vida de una persona? Respuesta: ciertamente,
ciertamente. Pregunta: ¿qué es más poderoso? ¿Decir algo mentalmente o decirlo en voz alta? Respuesta: si lo dices mentalmente y no lo hablas, es poderoso. Si hablas y no lo dices mentalmente, no tiene poder. Si lo dices mentalmente y lo hablas al mismo tiempo, es lo más poderoso. Pregunta: ¿qué nos puedes decir sobre el arte moderno de la declamación o recitación? Respuesta: hay poco que decir al respecto. Muy a menudo la gente piensa que cuando tiene que recitar debe tener una voz diferente, deben convertirse en otro ser. Una persona no quiere seguir siendo lo que es, quiere ser diferente. No hay nada más hermoso, nada más convincente, atractivo e impresionante que recitar con la propia voz natural. Pregunta: ¿podrías contarnos cómo Tansen encendía velas cantando? Respuesta: se cuenta que Tansen, el gran cantante, realizaba maravillas cantando. Tansen era un yogi. Era cantante, pero el yogi del canto. Había dominado el sonido y por eso el sonido de su voz se volvía vivo. Y al hacer la voz viva, todo lo que deseaba sucedía. Muy pocos en este mundo saben hasta qué punto se puede producir fenómenos mediante el poder de la voz. Si hay alguna huella real de milagro, fenómeno o maravilla, es la voz. XIX. La influencia de la música sobre el carácter del hombre. Una de las razones por las que la música se llama un arte celestial es que desarrolla la música en la personalidad de su amante. El tono y el ritmo, los elementos principales que constituyen la música, son los únicos principios de esta creación y pueden rastrearse en sus comienzos, en su continuidad y en su fin. Las personas de ideales elevados o bajos, de disposición amable o no amable, muestran la diferencia de tono en ellas, el equilibrio en el hombre, en su pensamiento, palabra y acción, muestra el ritmo en él. Las personalidades ganadoras del mundo muestran música en su voz y palabras. E incluso antes de que pronuncie una palabra, una persona muestra torpeza en los movimientos de su cuerpo, porque son desrítmicos. Sobre el ritmo de la respiración depende la salud. Esto demuestra de inmediato que tanto la mente como el cuerpo están sanos cuando son musicales y desordenados cuando no lo son. Toda belleza en el reino de la naturaleza, el arte o la personalidad es música silenciosa. Cada alma ha nacido en la tierra para amar lo que es bello y la belleza es su único sustento. Alá es bello y ama la belleza. Hadís.